tenemos que hablar acerca de una de las polémicas que os hemos avisado al principio del vídeo. Sobre todo creo que ha sido la más sonada porque ha sido la más visible y porque ha habido una peineta de por medio. En Alpine han estallado. Mucho han tardado, también te digo, porque sabemos la relación en sí que tienen Ocon y Gasly y en el momento de conclusión de cada gran premio desaparecen de sus vidas. No se quieren ni ver fuera de las carreras, dentro de las carreras no les queda otra por compartir equipo. Pero hoy ha sido la gota que colmó el vaso. Hemos tenido una peineta de Pierre Gasly en sí al aire, pero va dirigida a Alpine. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues esto ha sido todo porque en Alpine en las últimas vueltas han hecho a Gasly dejarle la posición a Esteban Ocon para que quedase el francés por delante suya. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué Alpine ha decidido esto? ¿Y por qué a Gasly le ha molestado? Todo esto ha sido porque en la salida se ha puesto Ocon por delante, pero ha decidido hacer una parada debajo de coche de seguridad, ¿no? Entonces ha alargado mucho, por supuesto, ese primer stint, como ya sabemos, ha retenido a Alonso, ya lo sabemos, le hemos visto bastante en televisión porque muchos pilotos han tenido que adelantarle y un piloto que ha llegado ha sido Gasly. Entonces Alpine le ha pedido a Ocon que no pusiera resistencia para que Gasly pudiera seguir, que iban a estrategias diferentes. El problema ha llegado es que eso ha pasado, la carrera ha seguido, cada uno con su estrategia y a final de carrera estaban más o menos cerca. Y Alpine ha decidido que Esteban Ocon quedase por delante, con lo cual hemos tenido esta peineta por parte de Pierre Gasly, que es que encima sabemos que no se llevan bien. Si ya de por sí vemos, yo creo que es incluso injusto, ahora vamos a detallaros la radio tal cual que ha sido entre Gasly y su ingeniero, pero puede llegar a ser incluso injusto ya encima llegados al final de carrera, si encima no se llevan bien, pues fijaros cómo ha acabado. Entonces, os he contado, ¿no? Ese principio cómo ha sido la conversación entre Karel Luz y Pierre Gasly, el ingeniero del piloto francés. Karel Luz ha comenzado ya a vueltas de que acabase la carrera diciendo, bueno, amigo, tenemos a Esteban en 2,4 atrás. Instrucciones en el muro de boxes. ¿Podemos volver a cambiar las posiciones? Lo que responde Gasly, ¿qué me estás diciendo? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? He sido más rápido, llevo neumáticos más nuevos. Si no me hubiera pasado, le habría adelantado de todas formas. Es decir, si no le hubiera dejado adelantar cuando le dejó, le hubiera adelantado, ¿no? Es lo que dice Gasly. Y le responde su ingeniero, sí, lo discutiremos en la oficina. Por favor, cambia de posiciones. Responde Gasly, ¿hablas en serio? Repite, ¿hablas en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejasteis que me adelantara y ya le corta diciendo, amigo, no estoy bromeando, la instrucción viniendo del muro de boxes, hagámoslo la próxima vez, por favor. Le repite lo de la próxima vez porque se habían pasado la primera curva y es más difícil en otro aspecto, una curva que podría haber sido, ¿no? Entonces por eso se refiere, hagámoslo otra vez. Entonces, Gasly se muestra que no quiere ceder la posición en este momento y Ocon empieza a pedirle a su ingeniero, empieza a decirle, oye, que me deje pasar, que me deje pasar. Empieza a ponerse nervioso, ¿no? A lo cual Gasly responde, ¿confirmas de nuevo que queremos cambiar posiciones? Y le responde su ingeniero, sí, compañero, afirma, por favor, es decir, instrucción confirm, ¿no? Lo que suelen decir los pilotos. Y Gasly dice, sí, vale, una completa broma. A lo cual que ya pasa media vuelta, ya le han dejado pasar y tenemos una contestación de su ingeniero diciendo, por favor, Pierre, porque esto era ya en la última curva del Gran Premio, en la chicane, y dice, por favor, Pierre, todavía no lo había dejado pasar, y Gasly dice, lo estoy haciendo, y ahí es justo cuando consigue pasar Ocon, y dice, recibido, gracias, no tienes que decir nada ahora, lo discutiremos después, esa es la bandera a cuadros, y luego le dice lo típico de, pues, escenario 12, llega a comentar, que es para que baje de motor y demás, y dice, vuelve a decir, vale, entonces deja el coche en par fermé y Gasly responde, no, está todo bien, amigo, respondiendo a lo hablaremos después, no pasa nada, vamos a parar aquí, no pasa nada, lo comprendo, entiendo lo que estáis haciendo, es como... Y le responde gritándole el ingeniero, vale, discutámoslo fuera de cámaras, solo apaga. Eso ha repercutido en que antes incluso de llegar a ese par fermé hemos tenido esta imagen, esta peineta por parte de Pierre Gasly al aire, que por supuesto tiene un destinatario bastante claro. Así que eso es lo que ha pasado. Después de carrera, Gasly incluso ha llegado a comentar que no se había llegado a hablar esto fuera, si llegaba a verse una situación por el estilo, y estaba bastante cabreado. Esa es la polémica que hemos tenido en el equipo Alpine.
Así que contado todo esto, vamos a pasar de tema. Hemos hablado de la polémica de Alpine, pero también ha habido polémica en Mercedes. Lo hemos estado viendo durante todo el comienzo de carrera, que hemos visto dos encontronazos entre los dos pilotos de Mercedes. El primero en la resalida con un Russell que le ha adelantado en el tercer sector, pero Hamilton le ha devuelto el adelantamiento, y luego con los neumáticos ya más usados ha vuelto a aparecer Russell, que los dos se han llegado a ir por fuera de la curva de la cuchara, a lo cual a esto Hamilton ha respondido diciendo que realmente no ha sido su movimiento más limpio. Lo ha dicho él incluso, ¿eh? Y después ha habido más polémica aún porque Russell le había pedido el DRS para defenderse de Sainz, que se lo han acabado dando, pero finalmente no ha sido suficiente. Luego Hamilton incluso ha comentado que cree que no tendrían que haberlo hecho, aunque ha podido defenderse de Sainz, cree que ha sido más vulnerable por eso. Si lo hubieran dejado pasar en el momento no habría habido problema. Russell lo que considera es que se tendría que haber quedado detrás suya y haber usado él el DRS de Russell para defenderse de Sainz y no haber adelantado, quizá a lo mejor luego haber cambiado posiciones, pero no haberlo hecho tan pronto. Ha habido muchísima polémica y el momento culmen, además de la polémica en Mercedes, ha llegado al concluir la carrera, porque después de todos los encontronazos que os estamos comentando que habían tenido a lo largo del Gran Premio, ha llegado el final, han aparcado los dos casi al lado. Y no es que no se hayan mirado, sino que encima se han rehuido cada uno. Se han ido como si fueran dos niños chicos, se han ido a una esquina diferente cada uno porque no se querían ni ver. Polémica en Mercedes, me imagino que no va a ser el caso de la que os hemos contado ya de Alpine, sobre todo porque la de Alpine de por sí Ocon y Gasly se llevan mal. En el caso de Russell y Hamilton no se llevan mal, tampoco son mejores amigos, pero no se llevan mal, por lo tanto no trascenderá a partir de aquí. Pero polémica dentro de Brackley entre sus dos pilotos. Russell luego, que no lo hemos comentado, os hemos dicho Hamilton que ha admitido que no ha sido su movimiento más limpio. Russell luego también ha hablado al respecto sobre esto y lo que ha estado comentando es que realmente ha sido cosas que pueden pasar en la carrera. Yo creo que sí, pero es que luego al final también es un baremo de qué hacer si eres ese equipo, ¿no? En el caso de final de carrera, creo que lo han gestionado como ha sido posible. Es decir, creo que sinceramente en ese punto, desde casa es muy fácil hablar, pero creo que sinceramente desde allí creo que lo han hecho correcto. Quizá, viendo el resultado final, si hubieras hecho lo que pedía Russell, que era haberse mantenido delante, podrías haber mantenido las dos posiciones, ¿no? Pero al final, yo creo que en ese momento lo han intentado, luego al final le han dejado pasar a Hamilton para asegurar esa posición. Creo que era lo correcto lo que han estado haciendo. Luego, en el caso de las primeras vueltas, sinceramente ahí es muy complicado. ¿Qué haces? Lo normal en un equipo es que no peleen, sobre todo por ser primeras vueltas, y dejar al piloto más rápido delante. El problema es que en muchas ocasiones Russell y Hamilton están bastante igualados. Parece, vale, si está atacando Russell a Hamilton será el más rápido, pero realmente luego no le conseguía adelantar y Hamilton se escapaba. Era bastante complicado de gestionar, creo yo, mirándolo, poniéndome en su situación. Más allá de ahí, si soy sincero, creo, mirándolo desde aquí, en las primeras vueltas, cuando Russell ataca, creo que ahí había que pedirle a Russell que no atacase, porque sí que estaba ahí en esa posibilidad, pero la resalida es un mal momento, es decir, es un momento en el que están todos juntos. Luego, en la segunda vez, cuando alcanza, venías de unas vueltas donde Hamilton había rodado mal, pero creo que realmente era más rápido. Eso para empezar. Luego, lo que ha pasado después, mirándolo desde nuestro punto de vista, como digo, y sabiendo lo que ha pasado, creo que tendrían que haber dejado a Russell por delante y a lo mejor luego, si hacía falta, dejar a Hamilton pasar, pero sí que haberle dejado por delante mínimo hasta la última vuelta. Si lo haces así, Russell se defiende y Hamilton se defiende de Sainz porque tiene el DRS de Russell. Haciéndolo como lo has hecho, al final has perdido puntos porque a Russell le han adelantado, Carlos. Creo que desde mi punto de vista creo que es lo que tendrían que haber hecho, pero sí que era complicado de gestionar. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tienes activa la opción de miembros por si quieres apoyarlo de una forma mayor. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente.